¿Qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión de este lunes 24 de noviembre, en el que el Ayuntamiento de Manzanares celebra pleno ordinario, una sesión en la que se hablará de las plantas de biometano y que llega tras el anuncio hecho el viernes por el alcalde Julián Nieva de que no se van a tramitar ninguna de estas plantas en nuestro término municipal. Hoy es también víspera del 25N, que se conmemora mañana a las 19:30 horas en la Plaza de la Constitución, con un acto de homenaje a las víctimas de la violencia machista. Será la de mañana una jornada en la que estará en Manzanares el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un acto de entrega de los restos exhumados de represaliados del franquismo en nuestra ciudad a sus familias. Eso ya se lo contaremos en próximas citas informativas. Hoy les ofrecemos estos asuntos que ya avanzamos en titulares. Julián Nieva anuncia en una declaración institucional que el Ayuntamiento de Manzanares no tramitará la implantación de plantas de biometano. Con esta decisión, el equipo de gobierno quiere evitar la división de la sociedad manzanareña e impedir que lleguen más plantas. El dispositivo V16 conectado será obligatorio a partir de 2026. La baliza luminosa sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia y garantiza la geolocalización del vehículo inmovilizado para prevenir accidentes. En el 18º curso de la Escuela de Ciudadanía, Javier Aroca denuncia la juristocracia y hace una razonada defensa de la democracia. Con lleno en la Casa de Cultura, el antropólogo, jurista y analista político presentó su libro Democracia en alerta, la política desde el sofá. Arquitectura y medio rural en el 5º ciclo de conferencias del Aula Abierta de la Universidad Popular. El ingeniero de edificación David Cejudo Loro expuso su estudio sobre las cuevas de Quintería en esta nueva charla promovida por el ZAC. Quesos El Hidalgo y Osasuna firman tablas en un igualado choque 2-2 en el luminoso del Manzanares Arena tras un encuentro de mucha intensidad y meritorias intervenciones de ambos porteros. En una declaración institucional, el alcalde de Manzanares anunció el pasado viernes que el ayuntamiento de nuestra ciudad no tramitará los expedientes ni favorecerá la implantación de plantas de biometano en nuestro término municipal. Con esta decisión se pretende evitar la división que se está fomentando entre la ciudadanía y que, como ya ocurre, sean más las plantas interesadas en instalarse. Consciente de la división que este asunto está generando en la población, el equipo de gobierno quiere evitarla y para ello hizo este anuncio, justificado también en que ya son 3 los promotores interesados en instalar plantas de biometano en Manzanares. Y es que la pretensión de instalar en Manzanares plantas de biometano en origen siempre fue una, pero por las circunstancias que se han ido dando en los últimos meses, tal vez incluso por el hecho de que en otras poblaciones se hayan descartado la instalación de dichas plantas, al final en Manzanares había y existe la pretensión de instalar 3 plantas, algo que en ningún caso este equipo de gobierno contempló desde el origen. El hecho de que otras poblaciones limítrofes a Manzanares también hayan descartado la instalación de estas plantas en su término ha contribuido a esta postura, ya que garantiza que no habrá plantas de biometano más cercanas al núcleo urbano manzanareño que la que en origen se planteaba en este término municipal. Una vez que ellos también han determinado que no se instale, abordamos y abundamos en un criterio. Nos genera la tranquilidad de que no va a haber una planta en un término municipal a menos kilómetros o a menos distancia de la que en principio nosotros contemplábamos como distancias, digamos, desde un punto de vista aceptable. En su declaración institucional, Julián Nieva manifestó que el ayuntamiento trabajará con el sector agroalimentario local para buscar soluciones a la gestión de los residuos que generan, con el fin de evitar episodios de contaminación como los que ocurrieron en 2013 y 2014, que conllevaron sanciones económicas para el consistorio. También sabemos que debemos trabajar con el sector agroalimentario, con la industria vitivinícola, con la industria quesera, con la industria de transformación de productos agrarios, aquellas que hoy ya tienen una realidad, y es que la propia industria genera un residuo que tenemos que gestionar de manera eficaz, para evitar lo que ya sucedió en los años 2013 y 2014. Además, el primer edil dijo que Manzanares tiene una realidad social y económica tan importante y tan fuerte que no necesita apostar por ninguna propuesta que divida a la sociedad manzanareña. No tenemos ninguna necesidad, dado lo bien que funciona Manzanares desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, no tenemos ninguna necesidad
de que un tema, por muy importante que sea, divida a la sociedad manzanareña. Nieva dijo respetar la posición de Ecologistas en Acción y comprender parte de su argumentación a la hora de tomar esta decisión. Lo que sí hacemos es entender parte de su argumentación y, siendo sensibles a ella, también la hemos tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de que, insisto, Manzanares no va a tramitar ningún expediente de instalación de planta de biometano en nuestro término municipal. Por ello, anunció que el ayuntamiento estudiará las modificaciones urbanísticas necesarias para garantizar jurídicamente esta posición frente a las plantas de biometano, así como para evitar la instalación de macrogranjas. El objetivo, que la sociedad manzanareña camine unida. Lo que no queremos hacer en ningún caso es dividir a la sociedad manzanareña, y con esa voluntad, como equipo de gobierno, es con la que hemos tomado la decisión de que Manzanares hoy también va a decir de manera contundente no a la planta o a las plantas de biometano. Les detallaremos la información que genere el pleno de hoy, que se puede ver desde las 6 de la tarde en directo aquí en Manzanares 10 TV. Se lo detallaremos en los informativos del martes. Y vamos a hablarles de otro asunto que nos debe ocupar y preocupar, porque a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos deberán llevar la baliza V16 homologada por la Dirección General de Tráfico. Estos elementos de señalización luminosa se colocan encima del coche en caso de emergencia y garantizan la geolocalización para prevenir accidentes en la calzada. Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, nos ofrecen las recomendaciones más importantes a tener en cuenta a la hora de adquirir estos dispositivos. Para asegurar la adquisición de un dispositivo V16 válido, se deberá verificar que la baliza esté homologada por la Dirección General de Tráfico. Tal y como nos indican desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, existen alrededor de 250 marcas homologadas que se pueden consultar en el listado oficial en la página web de la DGT, donde también está recogida toda la información de interés al respecto. La homologación exige que los dispositivos cumplan con una serie de requisitos técnicos de luminosidad, tiempo y, sobre todo, conectividad. Lo que hay que buscar es que esté homologada por la propia dirección. Son alrededor de 250 marcas las que están homologadas actualmente y tienen que cumplir una serie de requisitos de luminosidad, de tiempo, de conectividad a la Dirección General de Tráfico. Eso es lo más importante. Si alguien tiene duda, lo más preciso a la hora de comprar un modelo es dirigiéndote a la página web de la Dirección General. Es fundamental verificar que el producto esté dentro de este listado, ya que no llevar la baliza o no señalizar correctamente puede acarrear sanciones económicas, así como responsabilidad civil y penal, pudiendo incluso perderse las garantías de protección aseguradas por la póliza. Aunque existen balizas anteriores en el mercado que no están conectadas, estas solo son válidas hasta el 31 de diciembre, ya que a partir del 1 de enero de 2026 la baliza V16 conectada se convierte en el único medio de señalización legal. A partir del 1 de enero ya es obligatorio las balizas V16, que son las que contienen la conectividad con el PAM, que es la central de información de la Dirección General, donde van los avisos. Entonces, a partir del 1 de enero ya es obligatorio las que tienen conectividad, las anteriores hasta el 31 de diciembre. El objetivo principal de esta normativa es la seguridad, ya que la baliza permite señalizar una avería sin necesidad de salir del vehículo para colocar los triángulos de emergencia, garantizando que el automóvil accidentado sea geolocalizado para recibir asistencia de manera inmediata. La conectividad garantiza el envío de una señal que remite la información al punto de acceso nacional. La finalidad es que la gente no salga del vehículo, con lo cual la garantía, lo que se produce con la V16 es evitar esos accidentes y esas muertes que ocasiona salir del vehículo al poner el triángulo, quitar el triángulo, me he olvidado del triángulo. Entonces, lo que permite esta baliza, por eso se recomienda también tenerla cerca del volante o en la guantera para no tener que salir y ponerla, es garantizar que no se salga del coche.
Esta visibilidad virtual permite además que otros vehículos reciban la información de la avería o accidente a través de navegadores o aplicaciones de movilidad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V16, por lo que no se cobran cuantías adicionales a los particulares por este servicio. La conectividad tiene una tarjeta SIM, como la de los teléfonos, pero no es extraíble y se garantiza una durabilidad mínima de 12 años. Y el coste ya está en el precio de la baliza. En cuanto a la privacidad, la baliza V16 únicamente transmite la posición exacta del vehículo detenido en el momento de la activación. Ni se geolocaliza el vehículo en todo momento, ni se controla la velocidad, la matrícula o los datos de la persona propietaria. Tampoco requiere el uso del móvil o la instalación de aplicaciones de terceros para su funcionamiento. Simplemente se geolocaliza el vehículo para que las unidades de protección, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, puedan ir a atenderte, pero ni se controla la velocidad, ni se controla la matrícula, ni se controla el dueño del coche. En caso de inmovilización, debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo, por ejemplo, en el techo, si es accesible. La baliza está diseñada para funcionar durante un mínimo de 30 minutos de manera continua tras la activación y tiene una autonomía mínima en reposo de 18 meses. En situaciones de emergencia, la baliza cumple la función de señalizar, pero en ningún caso activa los servicios de emergencia, por lo que si es necesario, las personas afectadas deberán contactar con estos a través del 112. La Casa de Cultura Rafael Zárate Molero de Manzanares se llenó el pasado viernes en la segunda sesión del 18º curso de la Escuela de Ciudadanía, donde el conocido antropólogo, jurista y analista político Javier Aroca hizo una apasionada y razonada defensa de la democracia ante las alertas que la amenazan, como la juristocracia, la corrupción o las injerencias del poder no electo. Javier Aroca, analista habitual en las principales cadenas de televisión y radio y columnista en distintos medios, presentó su obra Democracia en Alerta, la política desde el sofá, en una conversación de más de hora y media con el periodista y presidente de la Escuela de Ciudadanía, Juanjo Díaz Portales, tras la que respondió a preguntas del público. Justo medio siglo después de la muerte de Franco, el ponente defendió la democracia española frente a quienes prefieren un régimen totalitario. A pesar de ello, dijo que la gran mayoría es demócrata. No digo que no haya jóvenes de extrema derecha, no digo que una parte de la ciudadanía española no sea todavía simpatizante con el franquismo. Yo no digo eso, porque evidentemente pensar que en una sociedad como la nuestra no va a haber franquismo o que no va a haber nazis es imposible. Y pensar que algunos jóvenes no caigan en esa tentación también es imposible. Pero digo que lo impugno, ¿por qué? Porque me parece que es una estrategia de los antidemócratas, desanimarnos, diciendo, oye, los jóvenes son de extrema derecha. Es mentira. La mayoría de los jóvenes no son de extrema derecha, son demócratas. El analista andaluz, licenciado en Derecho y Antropología y diplomado en Árabe por la Universidad de Sevilla, agradeció al inicio de su intervención la asistencia masiva del público. Dijo que el hecho de estar juntos es un gran antídoto para todo lo que estamos sufriendo de antidemocracia. El debate central de la sesión fue sobre la actualidad judicial. El antropólogo y jurista fue contundente al calificar el fallo judicial conocido el día anterior sobre el fiscal general del Estado como un fallo estrepitoso de nuestro Poder Judicial o de una parte del Poder Judicial. En redes sociales ya había tildado el hecho de golpe de autoritarismo judicial. Un autoritarismo judicial que lleva anidando mucho tiempo en España, en nuestra cultura política y en nuestra cultura judicial, y que tiene un origen, en mi opinión, indubitado, y que tiene que ver con la falta de transformación del Poder Judicial a partir del final de la dictadura. Aroca explicó que la raíz del problema judicial reside en la transición, denominada por él como el régimen del 77. Tras la dictadura, el Poder Judicial no experimentó la necesaria depuración institucional que sí vivieron los poderes legislativo y ejecutivo. Jueces que administraron justicia franquista pasaron de la noche a la mañana a administrar justicia democrática. Yo no digo que todos los jueces que hay actualmente sean antidemócratas, ni mucho menos que sean todos fascistas. Pero sí es verdad que hay un resorte importantísimo de miembros del Poder Judicial que están en una línea de
de coherencia y de alianza con determinados poderes que son poderes heredados del franquismo y que tratan de sobrevolar a las urnas y que tratan de impugnar el poder democrático del pueblo, que es quien únicamente puede decidir en este país el camino que tenemos que llevar a cabo, porque en eso consiste la democracia. El analista denunció que una parte de la judicatura aspira a la juristocracia, un vicio que amenaza la democracia y se define por la idea de que gobiernan los jueces. Aroca ejemplificó esta injerencia judicial con el criticismo a los indultos, una potestad del Ejecutivo, y el filibusterismo, obstruccionismo a la ley de amnistía aprobada por el Poder Legislativo. Estos jueces, que aún mantienen rasgos de autoritarismo, disfrutan del ordeno y mando, dijo. El ponente también abordó el papel de la ciudadanía, tema central de su libro, que apela a dejar de ser meros espectadores para que sean actores. En su opinión, la antidemocracia triunfa al individualizar a la gente, aislándolos y proporcionándoles un móvil para que solo expresen opiniones individuales. Aroca, que citó la desinformación y los bulos como otra de las alertas a tener en cuenta, criticó duramente a los medios de comunicación, especialmente a las televisiones privadas, por su papel en esta dinámica que intoxica y expropia el pensamiento crítico. En su libro, y aunque él mismo forma parte de ellas, califica las tertulias como armas de manipulación y distracción masiva y señaló que estos espacios tienen el ideario de la empresa propietaria y presentan un pluralismo ficticio. Finalmente, Aroca se refirió a la corrupción, a la que considera la principal alerta para la democracia. Argumentó que la corrupción se transforma en sistémica y que la democracia siempre pierde frente a ella. Por ello, rechazó la idea de empatar en la corrupción. El acto finalizó con una invitación a visitar la exposición de la revista Cambio 16, comisariada por Román Orozco, que se expone hasta el día 30 en el Gran Teatro y documenta el cambio de la dictadura a la democracia. El propio Aroca la visitó esa misma tarde y la citó en varias ocasiones a lo largo de su participación en la Escuela de Ciudadanía. El quinto ciclo de conferencias del Aula Abierta de la Universidad Popular arrancó el pasado miércoles en la Casa de Cultura con la ponencia titulada Las cuevas de Quintería en el medio rural de Daimiel y Manzanares, impartida por el ingeniero de edificación David Cejudo Loro y promovida por la Asociación Cultural El Zaque. Esta actividad enmarcada dentro de la programación de la Universidad Popular de Manzanares y que tuvo lugar el pasado miércoles 19 de noviembre buscaba reivindicar la importancia que tuvieron estas construcciones en el medio rural de nuestra comarca. Teodoro Sánchez Migallón, presidente de la Asociación Cultural El Zaque, ha resaltado este elemento de la arquitectura popular manchega. Es un elemento de la arquitectura popular, de una construcción muy singular, que nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, a lo largo del principio del siglo XX y finales del XIX, con la expansión agrícola, pues los construyeron pues de una forma muy rudimentaria, pero muy efectiva. Es un edificio que no necesita mantenimiento porque es una cueva excavada en nuestro terreno, que la geología lo propicia. Ejemplares de estas construcciones pueden observarse con detenimiento dentro del término municipal de Manzanares, muchas de ellas sin una conservación aparente pese a estar catalogados. En Manzanares tenemos suerte de que, por ejemplo, los bombos y los chozos están catalogados con una ficha, la mayoría, pero las cuevas pues todavía quedan sin catalogar y sin proteger directamente, pero indirectamente la ley de patrimonio dice que hay que conservarse. Según la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, estos edificios singulares tienen una catalogación genérica, aunque en la mayoría de casos no se actúe para su conservación. Hay una catalogación genérica de que la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha lo tiene y los bombos los cita explícitamente, los molinos y algunas, y pone además, y otras construcciones de arquitectura popular. Entonces, si esto lo integramos, sí podríamos estar genéricamente. Con el objetivo de darle una mayor visibilidad a estos espacios habitables tan arraigados a nuestro pasado, desde el Zaque se ha pedido que se reconozcan mucho más para que no se destruyan ni se pierdan con el paso de los años. Por su parte, David Cejudo Loro, profesor de dibujo técnico en secundaria y arquitecto técnico de profesión, ha centrado su trabajo de campo en estudiar estas construcciones tan peculiares. Comencé a recorrer La Mancha y a buscar, cambió esa mirada sobre mí, sobre el patrimonio tan tradicional, el patrimonio anónimo, pues de fruto del esfuerzo de nuestros antepasados. Y me encontré con estas cuevas. Sorpresa mía, pensaba que era un ejemplar único y poco a poco fui descubriendo que entre Daimiel y Manzanares hay más de 100 cuevas.
En las últimas décadas se ha ido recogiendo información al respecto de estas edificaciones. Como ha indicado Cejudo, se puede encontrar documentación a pesar de no haberse recabado con suficiente profundidad como con otros edificios históricos castellano-manchegos. Es una construcción que más o menos se ha estudiado, no muy profusamente como otros casos paralelos como son los silos de Villacañas y los silos de Madrilejo Villacañas, pero entre Daimiel y Manzanares tenemos un patrimonio totalmente desconocido de una tipología de cueva, de quintería, que es igual que una casilla, pero bajo la tierra, y reúne todos esos mismos condicionantes, y es tan desconocida porque no se ve. La llanura manchega tiene un factor propicio para la elaboración de este tipo de construcciones, que cuestan encontrar a simple vista. Con dificultad para localizarlos, del terreno llano solamente emanan una cañada de entrada y una salida de extracción de humos hacia el exterior, utilizada para la hoguera como medio de calefacción. Durante estos 10 años el trabajo ha sido un poco esa localización, un trabajo en el que pues, me ha ayudado gente, vecinos de la zona, amigos, en los que me han ido pasando localizaciones, y he tratado de hacer pues, un barrido por todo el territorio pues, hasta ver hasta dónde llegaban las cuevas, y los resultados son bastante interesantes. La implicación de la población autóctona por ello es de gran valor para reconocer estos lugares en el medio rural y una vez así poder iniciar su estudio, clasificación y por último su restauración y conservación. Pues en el mismo territorio conviven casillas y cuevas. Las casillas denotan pues, el poder adquisitivo del propietario pues, para poder adquirir tejas, para poder adquirir materiales para construir los tapiales, para construir las cerchas. Sin embargo, la cueva es de autoconstrucción, con lo cual es el propio propietario o sus amigos, sus vecinos o los jornaleros que pueda tener los que la construyen, sobre todo en días de lluvia o en días en los que no hay que hacer nada. Con un proceso de trabajo muy artesanal, estos refugios utilizados en las campañas agrícolas por parte de los labriegos manchegos eran excavados bajo tierra por ellos mismos, en muchas ocasiones ayudados por familiares o vecinos. Con ese contexto, estas cuevas no se entendían como un pasatiempo, sino como una solución habitable en los días que había que pasar la conocida quintería en el campo. Quesos El Hidalgo Manzanares y Osasuna Magna Sota firmaron tablas el sábado en un partido intenso e igualado, algo trabado por momentos, que pudo caer para cualquier lado. Los entrenadores lo intentaron con portero jugador en los últimos minutos, pero el choque murió con 2-2 en el electrónico del Manzanares Arena. Asier y Antonio Navarro, los porteros, evitaron males mayores para sus respectivos equipos con paradas de mucho mérito. Como es habitual en torno a la fecha del 25N, antes del pitido inicial, los jugadores del Quesos El Hidalgo posaron con la pancarta conmemorativa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Daniel tuvo la primera ocasión del partido. El pívot internacional, tras una gran jugada individual por banda, chutó demasiado centrado al cuerpo de Asier. Osasuna también rozó el gol después de un robo de Hortas cerca del área de Antonio Navarro. No consiguió conectar con Corsun en el segundo palo. En el 5, Miguel Hernández solicitó revisión de vídeo por un posible penalti de Jalid. Finalmente señalaron falta fuera del área. Y 2 minutos después, Pachu inauguró el marcador con un potente disparo cruzado. La reacción del Quesos El Hidalgo fue inmediata. Antonio Navarro, en una de sus incorporaciones al ataque, filtró un pase medido a Juan Emilio, pero el chut del pívot de Gador salió por encima del larguero. En el 12, después de otra gran ocasión de Jalid, llegó el empate. Eloy recogió el rechace de una picadita de Raúl Campos que dio en el larguero y marcó así su primer gol con la camiseta del Manzanares. Los locales se pudieron adelantar poco después, pero el palo repelió el disparo de Daniel. Pachu, el mejor de los pamploneses, gozó de una clara ocasión en el 24. Linares y Marra también se acercaron con peligro al área manzanareña y tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo. En el 28 Saldi se disparó y el ucraniano Korsun en el rechace subió el 1-2 al marcador. Justo un minuto después los colegiados señalaron penalti por agarrón sobre Juan Emilio, que el soporte de vídeo ratificó y Daniel transformó. En el 31, Javi Alonso tuvo una muy clara. El madrileño chutó en el corazón del área y Asier salvó a su equipo con una espectacular intervención. El portero navarro también frustró un buen intento de Daniel antes de que Juanlo Alonso situara a Humberto con la camiseta de portero para jugar de 5 e intentar sumar los 3 puntos.
Miguel Hernández, a falta de 50 segundos, también lo intentó con Corsun, pero las defensas se impusieron claramente a los ataques y el partido murió con el empate a 2. Así valoraban los dos técnicos y el portero local, Antonio Navarro, el encuentro. Yo creo que también hemos tenido, para estar fuera de casa y venir a una cancha con el Manzanares, hemos hecho un muy buen partido y nos ha faltado eso, ¿no? Ya te digo que no sé si habría valido con 3 o 4 goles, porque Manzanares también tiene un equipo importante, ¿no? Pero más que nada para la confianza de que generas esas ocasiones y las acabas, ¿no? En gol. Pero bueno, después de lo que viene es un punto también suma y bueno, y está bien, es una cancha complicada y el equipo, lo importante es la inversión que ha hecho el equipo hoy, ¿no? En dinámica de juego, en saber reponerse y me ha gustado mucho. Creo que el resultado justo, que ellos en la primera parte han sido un poquito mejor que nosotros en la segunda parte, sin tener un día fluido, porque no lo teníamos, sí que a base de empujar y de actitud hemos conseguido generar ocasiones, pero también es verdad que en la precipitación, que yo creo que sí que se nota un poquito, ¿no? Que al final, quizá condicionado por el calendario, pero la realidad es que desde septiembre no ganas en casa y el equipo tiene ganas de ganar en casa. Y yo creo que eso fuera no está pasando. Lo más importante es que el equipo tiene una actitud de 10 y que llevamos 10 partidos en primera división con el nivel que hay y hemos perdido 2. Es una barbaridad. Es un punto agridulce que es bueno porque seguimos sumando, pero como has dicho, en casa que queremos ganar y la dinámica no está siendo buena aquí en nuestra casa y el equipo se va un poco jodido por esa parte, por no darle una alegría a la afición y por no sumar de 3. Sí es verdad que hemos tenido muchas ocasiones, que Asier creo que ha estado muy bien hoy y bueno, si hubiésemos metido algunas de ellas creo que hubiese sido el partido un poco diferente o tal vez hasta ponernos por delante, ¿no? Que hubiese cambiado el partido mucho, nosotros defendiendo somos un equipo bueno y que salimos bien a las contras y no había ningún momento del partido en el que hayamos puesto por delante y eso creo que nos ha pesado un poco a la hora de ir todo el rato contra corriente, pero bueno, al final el equipo no se ha rendido, ha seguido peleando y hemos conseguido un empate que bueno, dado el resultado de la semana pasada en el Palau, podemos tomarlo como bueno. Este fin de semana deportivo también dejó la importante victoria ayer del Manzanares Club de Fútbol por 0-2 en Quintanar de la Orden ante un rival directo y con la que el equipo de Valerio Céspedes se sitúa líder en solitario. Pero hoy también hemos conocido que la manzanareña Carmen Arroyo estará en el Mundial Femenino de Balonmano que se disputará en Países Bajos y Alemania. La Federación Española ha confirmado este lunes a las 17 guerreras seleccionadas por Ambros Martín para la cita mundialista. La mejor de las suertes para nuestra guerrera. Ya se nota el cambio de tiempo con previsión de lluvia a lo largo de esta tarde y noche. Cielos muy cubiertos hoy sobre Manzanares y viento del suroeste con cierta intensidad. Las temperaturas oscilan este lunes entre los 6 y los 13 grados, similares a mañana, que rondarán entre 4 de mínima y 13 grados de máxima, en un martes en el que la mañana será soleada y habrá poca nubosidad, con menos viento por lo general, pero sensación de frío. Vamos ya con las farmacias de guardia en Manzanares. Este lunes es la de Miguel Ignacio Sánchez Valdivia en la calle Trafalgar 12. Mañana la de Laura Romero Vázquez en la calle San Marcos número 53. Con las farmacias damos paso al repaso en titulares a las noticias que nos ha traído este lunes. Julián Nieva anuncia en una declaración institucional que el Ayuntamiento de Manzanares no tramitará la implantación de plantas de biometano. Con esta decisión, el equipo de gobierno quiere evitar la división de la sociedad manzanareña e impedir que lleguen más plantas. El dispositivo V16 conectado será obligatorio a partir de 2026. La baliza luminosa sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia y garantiza la geolocalización del vehículo inmovilizado para prevenir accidentes. En el 18º curso de la Escuela de Ciudadanía, Javier Aroca denuncia la juristocracia y hace una razonada defensa de la democracia. Con lleno en la Casa de Cultura, el antropólogo, jurista y analista político presentó su libro Democracia en alerta, la política desde el sofá. Arquitectura y medio rural en el 5º ciclo de conferencias del Aula Abierta de la Universidad Popular. El ingeniero de edificación David Cejudo Loro expuso su estudio sobre las cuevas de Quintería en esta nueva charla promovida por el ZAC. Quesos El Hidalgo y Osasuna firman tablas en un igualado choque 2-2 en el luminoso del Manzanares Arena tras un encuentro de mucha intensidad y meritorias intervenciones de ambos porteros.
Hasta aquí el tiempo de noticias de hoy, el Manzanares 10 de Televisión. Pero nos despedimos antes con teatro, con imágenes de la representación que el sábado llenó de público y de risas el Gran Teatro de Manzanares. Con Gabino Diego al frente del elenco, Pijama para 6 presentó una hilarante comedia de enredos de ritmo frenético, infidelidades y coartadas cada vez más sorprendentes. Una excepcional Amaya Vargas junto a Isabel Gaudí, Sabrina Praga y Francisco Cánovas completaron el reparto. Les esperamos mañana a las 4 en una nueva cita con la información local. Saludos. Carlos, ¿hace cuánto tiempo nos conocemos? 25 años. Más o menos. Aunque no nos veamos mucho últimamente. No. Pero seguimos siendo muy buenos amigos. Sí, claro. Los amigos se ayudan cuando tienen un problema. Oye, ¿me quieres decir de una vez cuál es tu problema? Hay algo sobre esta noche que tú no sabes. Pues que mi mujer no tenía que estar aquí. Eso ya lo sabía yo. Digo que no lo sabía. Tenía que estar en Cuenca, en casa de su madre, y yo tenía que haberme quedado aquí solo. No te entiendo. Porque sí, hombre. Que sí, que no. Que no, que... Porque no tenía que haberme quedado aquí solo. Claro, porque venía yo. No. Sí, bueno, no, eso también, pero eso vino después. Y me venía de perlas porque así tenía una coartada.